Por la mañana después de la lluvia, la humedad aún descansaba sobre las hojas, y las gotas caían suavemente sobre los surcos de verduras verdes y frescas. En medio de esta calma, Tunú caminaba silenciosamente por el sendero de tierra con un par de papayas recién cosechadas en las manos. Su rostro, marcado por una expresión tranquila, esbozaba una sonrisa al mirar el campo detrás de su casa, pero al instante siguiente esa sonrisa se desvaneció. Se detuvo en seco, llevó la mano al pecho y de repente un sentimiento de náusea la invadió. ¡Qué raro! ¿Por qué me siento tan mal?, murmuró, y continuó caminando intentando ocultar la preocupación tras una sonrisa fatigada. Nadie sabía que esa mañana, que parecía tan serena, marcaría el comienzo de un giro inesperado en la vida de Tunú, una mujer que ya había perdido tanto, y ahora se encontraba al borde de la esperanza y el miedo. La humedad de la lluvia nocturna aún flotaba en el aire. Los surcos del jardín llenos de vegetales brillaban con las gotas que aún descansaban sobre ellos, mientras el canto lejano de los gallos se mezclaba con las voces de los niños que jugaban en el vecindario. Tunú caminaba lentamente por el sendero de tierra con unas papayas recién cosechadas en sus manos. Probó una de ellas, que ya estaba madura, pero en cuanto el sabor llegó a su paladar, sintió una repulsión que la hizo soltarla rápidamente. ¡Uf, qué extraño! Esta papaya está demasiado madura. Seguro no voy a poder llevarla a casa. Mejor la dejo aquí para que los pájaros se la coman, dijo sonriendo suavemente mientras dejaba la fruta sobre el césped y continuaba su trabajo. Sin embargo, de repente se detuvo. Un olor fuerte y dulce a papaya madura la invadió por completo, y una sensación de incomodidad la atravesó. Se llevó la mano al estómago sintiendo cómo la náusea subía en su pecho. Frunció el ceño y tratando de calmarse murmuró: «Seguro que no es nada, debe ser que está demasiado madura nada más». Pero algo en su interior le decía que no era tan sencillo, que esa sensación era más que solo el exceso de madurez de la fruta. Esa mañana Tunú salió como siempre al mercado con su canasta de papayas maduras. Saludaba con alegría a todos a su paso y con destreza colocaba las frutas en las bolsas para los clientes. «Abuela, esta papaya está perfecta para un guiso de costillas, queda riquísima. Dame 2, por favor». «Claro, le dejo 10,000». Las mismas frases repetidas una y otra vez llenaban el aire. Y el bullicio del mercado se volvía más animado con cada intercambio. Todos en el pueblo querían a Tunú, la joven amable habilidosa, que siempre sonreía a pesar de las dificultades que la vida le imponía. Sin embargo, mientras se movía de un lado a otro, Tunú comenzó a sentirse extraña. Un cansancio repentino la invadió, la boca se le secó y su cuerpo empezó a temblar levemente. A pesar de los esfuerzos por mantener la compostura, algo no estaba bien. Después de terminar sus ventas, decidió hacer una rápida parada en la carnicería para comprar algo de carne para preparar un caldo para su hijo. En cuanto el olor de la carne cruda llegó a su nariz, la sensación de náusea se apoderó de ella. La carnicería, aunque con su característico olor a carne fresca, parecía mucho más abrumadora en ese momento. La vendedora, que notó su palidez, la miró preocupada. «¿Estás bien? Tunú, estás muy pálida. ¿Te encuentras mal?» Tunú intentó sonreír, pero la fatiga era evidente en su rostro. «No te preocupes, señora, solo estoy un poco cansada nada más», respondió con una risa nerviosa. Aunque sus palabras trataban de tranquilizar algo en su tono,
No convencía ni a la vendedora ni a ella misma. La sensación de malestar persistía como una nube oscura en su mente. La joven mujer siguió su camino, pero el cansancio y la extraña sensación en su cuerpo la acompañaban. Nadie en el mercado lo sabía aún, pero esa simple visita al mercado sería recordada como el principio de algo que cambiaría su vida por completo. Tunú, con su risa amable y su rostro lleno de esperanza, aún no comprendía lo que estaba a punto de enfrentar, pero algo dentro de ella le decía que por fin su vida estaba tomando un giro inesperado. En el camino de regreso a casa, Tunú se detuvo frente a una pequeña farmacia en la esquina del mercado. «Hola, hermana, últimamente me siento muy mal. Siempre tengo náuseas y cuando huelo algo con olor a pescado o carne, me siento fatal. No me apetece comer nada. ¿Tienes algún medicamento que me ayude?», le preguntó con voz débil. La farmacéutica, que escuchó atentamente, levantó la vista y le hizo una pregunta con calma. «¿Y este mes ya te ha bajado la regla?». Tunú guardó silencio por un momento, sintiendo una oleada de incomodidad. No me ha venido, pero no estoy segura, la verdad», respondió mirando al suelo avergonzada por no recordar con claridad. La farmacéutica asintió lentamente sin hacer preguntas, y de su cajón sacó un test de embarazo. «Prueba esto. Si salen 2 rayas, significa que estás embarazada. Si sale 1, no lo estás. Lo ideal sería hacerlo por la mañana, cuando la orina está más concentrada, para obtener un resultado más claro». Tunú miró el pequeño test de embarazo en sus manos, y un peso enorme se instaló en su pecho. Con solo 15,000 dongs, el pequeño objeto representaba mucho más que solo un simple test. Era el reflejo de todas las preocupaciones, las dudas y el miedo que la invadían. Aquel simple gesto, aquel pequeño objeto, era todo lo que necesitaba para saber si su vida iba a dar un giro inesperado. Por la tarde, Tunú fue a recoger a su hijo Dui al jardín de infancia. Tan pronto como el niño vio a su madre, salió corriendo hacia ella con una gran sonrisa en el rostro. Mamá, la tía Hao ha venido a recogerme otra vez». La tía Hao, como siempre, se quedó un rato con los dos en el parque. El sonido de los niños riendo, el chirrido de los toboganes deslizándose por el suelo de plástico y la voz juguetona de tía Hao diciendo: «Dui, qué bien, deslízate una vez más», llenaban el aire, creando un ambiente cálido y relajado. Mientras observaba a su hijo jugar, Tunú giró lentamente hacia Hao y con una voz baja le dijo: «Tía, quiero disculparme por no haberte contado lo de Trung antes. Él ha desaparecido realmente». Hao se quedó en silencio por un momento con el rostro serio y luego respondió con calma: «¿Sabías? La mamá de él, la tía Hang, ya lo sabe. Está devastada». Tunú bajó la mirada, la emoción casi la ahoga. «Pensé que ella aún no lo sabía. No quería hacerla sufrir más, por eso me callé». Ambas se quedaron sentadas en silencio, mirando al horizonte, cada una atrapada en sus propios pensamientos. El aire fresco de la tarde rodeaba a las dos mujeres, pero la angustia que compartían las mantenía alejadas de todo lo demás. No era solo la desaparición de Trung lo que las afectaba, sino la carga del dolor callado. El miedo de enfrentar una verdad que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Mientras tanto, el ruido alegre de los niños seguía resonando a su alrededor, una burbuja de inocencia que contrastaba con el peso del dolor que ambas llevaban en el corazón. Ya entrada la tarde, Tunú y su hijo Dui llegaron a casa.
Después de entrar al baño y hacer la prueba, descubrió que estaba embarazada nuevamente. Mientras preparaba un poco de arroz con caldo, comenzó a hablar con Dewey. ¿Te gustaría tener un hermanito o hermanita?, le preguntó con una sonrisa. Sí, mamá. Que sea una hermanita, respondió el niño con los ojos brillando de emoción. Tunu sonrió al ver la alegría de su hijo, pero su mirada se oscureció por un instante. Su mano descansó suavemente sobre su vientre, sintiendo el calor que emanaba de su palma. No sabía si era el cansancio acumulado, o si era algo más, tal vez una señal, una pequeña advertencia del destino que comenzaba a tocar a su puerta. Mientras tanto, un sentimiento persistente de preocupación seguía anclado en su corazón. Su mente no podía dejar de pensar en Truong, en su desaparición y en lo que podría haberle sucedido. La incertidumbre y el miedo la acompañaban como una sombra que no la dejaba en paz. Aunque la noticia de su embarazo debía haber sido motivo de alegría, el peso de la angustia por la desaparición de Truong lo opacaba todo. Tunu trató de concentrarse en su hijo, en la conversación cotidiana, en la simple vida familiar que había logrado construir a pesar de todo lo que había vivido. Pero en su interior una inquietud latente no le daba tregua. La vida le ofrecía algo nuevo, una nueva esperanza con la llegada de un hijo más. Pero la incertidumbre del presente la mantenía en vilo, sin saber cómo enfrentarse al futuro.